comerciales, se desarrollan proyectos de inversión, se desarrollan proyectos de inversión en todas las áreas de una organización de cualquier tipo, inclusive en las entidades del sector público se plantea proyectos de inversión. Por lo tanto, el uso de las metodologías técnicas, herramientas de la ingeniería económica es para cualquier tipo de proyecto, no solamente desde el punto de vista de la planta de producción, sino cualquier tipo de proyecto. Proyectos de tecnología, proyectos de desarrollo de productos, proyectos de alcance estratégico, en creación de nuevas empresas, en inversiones, en productos financieros, en todo ello es donde se aplica las herramientas de ingeniería financiera. Voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con este ejercicio, que luego ahora sí se los voy a compartir todos una vez. No he podido tener acceso al aula virtual, pero voy a compartirlo por sus correos, directamente con la tarea que van a desarrollar, sí, de todas maneras, para esta próxima semana. Bien, entonces, un primer tema importante es que nosotros sabemos que conocemos estas fórmulas que utilizamos en el Excel para poder hacer las operaciones de las matemáticas relacionadas al dinero, que se llama matemática financiera, en donde principalmente el objetivo de estas fórmulas es poder calcular cuánto es el valor del dinero en el tiempo, ¿no? El objetivo es calcular cuánto es el valor del dinero en el tiempo. Entonces, sabemos que tenemos un valor presente, que es el valor en el momento actual, en el momento cero. Hay lo que sería un valor futuro, y hay lo que sería las anualidades, que vendría a ser un valor constante durante un periodo de tiempo del presente al futuro. Y todo eso dentro de un periodo de tiempo y dentro de una tasa de interés. Hemos dicho que la tasa de interés para los cálculos tienen que estar siempre referidos al mismo periodo de tiempo en el cual vamos a calcular. Si nosotros vamos a tener una tasa mensual, calcularíamos los intereses mensuales. Si queremos calcular intereses mensuales, si tenemos tasas anuales, tenemos que pasar la tasa anual a una tasa mensual. De igual manera, si tenemos tasas mensuales y vamos a calcular intereses anuales, tenemos que pasar una tasa mensual a una tasa anual. Para pasar de una tasa menor en tiempo a una tasa mayor en tiempo, se tiene que potenciar. Cuando pasamos de una tasa de mayor tiempo a una tasa menor de tiempo, se tiene que utilizar la radicación. Entonces, eso vamos a hacerlo aquí en este primer ejercicio. Tenemos una serie de valores y lo que hay que hacer es convertir a ciertos periodos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un valor anual y vamos a empezar a hacer un valor semestral. Entonces, para hacer eso, nosotros aplicamos esta formulita. Lo que vamos a hacer es calcular tasas equivalentes en estos periodos. Teniendo una tasa, vamos a calcular periodos equivalentes en estos periodos. Entonces, siempre va a ser igual, ¿no? Siempre va a ser igual según la formulita que vamos a hacer acá. Es igual al valor de la tasa, el valor 1 más la tasa que me están dando datos, que es este acá, y eso elevado, en este caso vamos a pasar a una tasa semestral, es decir, a una tasa menor, entonces ahí tiene que ser radicación. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar el al 0,94 para tener el signo de potencia, y ahí, como pasamos de una tasa anual a semestral, tiene que haber una radicación, es decir, tiene que haber ahí una fracción, ¿no? Y cuando pasamos una tasa menor a mayor, tiene que haber ahí un valor entero. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Ahí tengo que ver la tasa que quiero. Quiero una tasa semestral, ¿no? Entonces, es lo que tengo para una tasa es anual y luego quiero una tasa semestral. Yo digo, entonces, en un año, ¿cuántos semestres hay? Entonces, en un año, dividido en cuántos semestres hay, que serían 2. Entonces, como estoy pasando de una tasa anual a una tasa semestral, lo que estoy haciendo es calcular la raíz cuadrada, porque un año hay 2 semestres, y todo eso menos 1. Entonces, la tasa de 25,40 es equivalente a la tasa de 11,98, que es semestral, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos ahora para mensual, ¿no?
Para mensual sería, paréntesis, 1 más la tasa anual elevado a 0,94. Abrimos paréntesis. Entonces decimos, en un año, ¿cuántos meses hay? Entonces, lo que tengo es un año y lo divido entre la cantidad de meses del año, 12. Todo esto menos 1. Entonces significa que la tasa anual de 25,4 es equivalente a una tasa mensual de 1,90. Entonces, para calcular nosotros el interés mensual, cuando nos dan de datos la tasa anual, simplemente lo que hacemos es calcular cuánto es la tasa equivalente mensual. Ahora, nosotros queremos calcular, por ejemplo, trimestral, ¿no? Entonces, trimestral sería igual, 1 más la tasa, todo es elevado al 0,94, abrimos paréntesis y decimos, ¿no? En un año, ¿cuántos trimestres hay? En un año hay 4 trimestres, serían de 4. Entonces cerramos paréntesis, menos 1. Entonces, una tasa anual equivale a 5,82 de tasa trimestral. Una tasa anual de 25,4 es equivalente a una tasa trimestral de 5,82, ¿no? De igual manera, aquí tenemos una tasa semestral, lo vamos a pasar a una tasa anual. En este caso vamos a pasar de un periodo a un periodo superior. Entonces tiene que haber una potencia, ¿no? Una potencia. Entonces, en el caso de lo que sería de un menor valor a un mayor valor, se hace de la siguiente manera. Sería igual, abrimos paréntesis, 1 más la tasa, y ahora sería elevado al 0,94. Abrimos paréntesis. Entonces ahí debería decir, lo que quiero yo semestres. Entonces digo, ¿cuántos semestres hay en un año? 2, dividido entre 1. Entonces ahí estoy potenciando, significa que la tasa va a ser mayor que la tasa semestral, porque estamos pasando de semestral a anual, y todo esto menos 1. Entonces la tasa de 18,7 semestral equivale a una tasa anual de 40,20. Entonces la tasa semestral equivale a una tasa anual de 40,90. Ahora, por ejemplo, queremos pasar nosotros de semestral a diario, ¿no? Tenemos en cuenta que, vamos a poner por acá, para los cálculos financieros, los cálculos de las matemáticas financieras, ya lo hemos dicho, se considera para un año 360 días y para un mes 30 días, ¿no? Eso es lo que consideramos. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar de una tasa semestral a una tasa diaria. Entonces vamos a pasar de una tasa mayor semestral a diaria, entonces vamos a radicar. Entonces, sería igual 1 más la tasa semestral, esto elevado al 0,94, y abrimos paréntesis. Entonces decimos ahí, en un semestre, ¿cuántos días hay? Entonces, yo lo que tengo es días en el semestre. En el semestre tengo 60 días. Entonces, en un semestre, aquí sería, en un semestre, tengo 60 días. Tengo un semestre, pero el equivalente en días es 60. Todo esto menos 1. Y ahí estoy hallando una raíz, una radicación. Entonces, la tasa de 18,7 semestral corresponde a una tasa de 0,29 diario, ¿no? Diario. Por ejemplo, vamos a hacer en quincena, ¿no? Entonces ahí sería igual. Abrimos paréntesis, sería 1 más la tasa semestral, y esto elevado al 0,94. Abrimos paréntesis. Tenemos que preguntarnos, ¿y en un semestre cuántas quincenas hay? ¿No? En un semestre, ¿cuántas quincenas hay? Entonces, en un semestre dividimos cuántas quincenas. Sería 6 meses, quincenas, sería 12 quincenas, ¿no? Entre 12. Cerramos paréntesis, esto no es, sería 1,44. Quiere decir que la tasa semestral
de 18.70 corresponde a una tasa quincenal de 1.44. Esas son tasas que se llaman tasas equivalentes, ¿no? Son tasas equivalentes. Vamos a calcular en horas, ¿no? Entonces, vamos a calcular cuántas horas hay en un semestre. Entonces, por acá vamos a calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, un semestre tiene 60 días. Y en un día hay 24 horas. Eso por 24. Entonces sería 1440. Entonces acá sería igual, ¿no? Sería 1 más la tasa, en este caso la tasa semestral, elevado al 0,94. Abrimos paréntesis. En un semestre hay 1440 horas. Y todo esto menos 1. Entonces sería la tasa de 18.7, que es una tasa semestral, va a equivaler a 0.01% por hora, ¿no? Por hora. Entonces, las tasas equivalentes se utiliza para convertir tasas de un periodo menor a un periodo mayor o de un periodo mayor a un periodo menor cuando se tiene los tiempos referidos a la tasa que no coinciden con la tasa inicial, ¿no? Por ejemplo, nos dice a nosotros, tiene usted una tasa diaria de 0.68 y tiene que calcular tasas anuales. Entonces, calculamos la tasa anual a partir de una tasa diaria. Entonces, estamos de un menor valor a un mayor valor. Entonces, tiene que haber una potencia. Entonces, sería igual 1 más, abrimos paréntesis, sería 1 más la tasa, ¿está? Elevado al 0,94, abrimos paréntesis, decimos, en un año, ¿cuántos días hay? Entonces ahí quiero días, 360 días, corresponde a un año. Todo esto menos 1. Es decir, una tasa de 0.68 diario va a corresponder año a una tasa de 1046.98 por año, ¿no? Entonces, esa tasa diaria, por ejemplo, la pasamos a mensual. Entonces ahí vamos a subir una potencia, porque estamos de un periodo menor a un periodo mayor. Entonces sería igual 1 más la tasa diaria, puesto elevado al 0,94. Abrimos paréntesis. Ahora es a un periodo mensual mayor. Entonces, quiero yo en un mes 30 días, ¿no? Y en un día, ¿no? Entonces ahí, 30 días en un mes. Y todo esto mensual. Entonces, la tasa de 0.68 corresponde a una tasa mensual de 22.55. Esa es la tasa que corresponde en un mes, ¿no? Si yo quiero calcular, por ejemplo, de diario a quincenal, sería igual, ¿no? 1 más la tasa diario, todo esto al 0,94, elevado a. Entonces, quincena, ¿no? Entonces, ¿cuántos días hay en una quincena? En una quincena hay 15 días, 15 días sobre 1, porque estoy pasando una tasa diaria a quincena, entonces tengo que potenciar menos 1. Entonces, una tasa diaria de 0,68 corresponde a una tasa de 10.70%. Una tasa de 0,68 corresponde a una tasa de 10.70, ¿no? Hagamos por cada uno de estos, uno de cada uno. Uno que sea para mayor, uno que sea para menor, ¿no? Por ejemplo, nos dan tasa mensual, vamos a calcular la tasa anual. Entonces vamos a calcular cuánto corresponde de la tasa mensual de 8.45 a una tasa anual. Entonces para eso hacemos la operación. Vamos a calcular una potencia, porque es de mesa, sería entonces igual 1 más la tasa mensual al 0,94 elevado a. Entonces decimos, en un año, ¿cuántos meses hay? Pues hay 12 meses en un año, entonces es una potencia. Pero paréntesis, todo esto menos 1. La tasa de 8.45 mensual corresponde a 164.70 anual. Ahora, pasamos de una tasa mensual a una tasa diaria, por ejemplo, ¿no? Entonces sería igual. 1 más la tasa mensual. Entonces, como voy a pasar a un periodo menor, debe haber una raíz ahí, ¿no? Al 0,64, perdón, al 0,94, paréntesis. Entonces, en un mes, ¿cuántos días hay? Entonces tiene que ser entre 30, porque tengo que pasar de un mayor o menor, tiene que ser raíz. Todo esto menos 1. Entonces una tasa de 8.45 mensual equivale a una tasa de
0.27 diario. Ok, ahora, tengo una tasa bimensual. Quiero pasar a una tasa semestral, uno mayor. Sería 1 más la tasa bimensual al 0.94 elevado a. Okay, entonces, si paso de bimensual a semestral, tengo que potenciar. Entonces diría, en un semestre, ¿cuántos bimestres hay? En un semestre hay 3 bimestres. 3 bimestres. Todo esto menos 1 y todo esto menos 1. Entonces, una tasa de 10.36 bimensuales corresponde a una tasa de 30.49 semestral. Ahora, de bimensual pasamos a diario. Ahora vamos a de un periodo mayor a un periodo menor, ¿no? Acá, diario. Sería 1 más la tasa bimensual elevado al 0.94. Paréntesis, sería, voy a pasar de mayor a menor. Entonces, raíz. Entonces diría, en un bimestre, ¿cuántos días hay? En un bimestre hay 60 días, ¿no? Entonces todo esto menos 1. Quiere decir que la tasa de 10.36 bimensual es equivalente a una tasa de 0.16 diario, ¿no? 0.16 diario. A ver, tengo una tasa trimestral y lo quiero pasar a una tasa cuatrimestral. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? ¿Cuántos trimestres hay en un cuatrimestre? Entonces, aparentemente no tendría sentido, ¿no? Pero sí, pues tenemos que calcular cuántos trimestres hay en un cuatrimestre, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros lo podríamos llevar a días para poder hacer el cálculo más sencillo, así, ¿no? Por ejemplo, igual. Bueno, ahí tiene que haber una potencia. Sería 1 más la tasa trimestral, cierre paréntesis, al 0.94, abrimos paréntesis. Ahora bien, quiero cuatrimestre. Entonces, un cuatrimestre, si lo llevamos a un término de equivalente a ambos, sería cuatrimestre, sería 4 trimestres, ¿no? Y dividido en un trimestre. 4 trimestres en un trimestre, sobre 1. Y todo esto menos 1. Entonces, una tasa trimestral de 15.78 es equivalente a una tasa cuatrimestral de 76.69. Entonces yo lo puedo llevar ahora mensual, por ejemplo. Ahora tengo que radicar, porque estamos de un mayor a menor periodo. 1 más la tasa trimestral al 0.94. Abrimos paréntesis. Entonces acá tiene que ser en un trimestre, ¿cuántos meses hay? Entonces sería sobre 3. Estamos dividiendo porque es un periodo mayor a menor. Todo esto lo mismo. Entonces, una tasa trimestral de 15.78 corresponde a una tasa mensual de 5.0, ¿no? Entonces, ahí, como estamos viendo, pues se puede calcular sin ningún problema las tasas de un periodo a otro. ¿Para qué se utilizan estas tasas? La tasa equivalente, vamos a poner por acá, la tasa equivalente se utiliza cuando tenemos una tasa de interés de un periodo, una tasa de interés de un periodo, y queremos calcular el interés en otro periodo de tiempo. Ejemplo, tasa mensual a tasa anual o tasa mensual a tasa diaria. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un crédito y el banco nos dice que el crédito es a una tasa anual de tanto, pero nosotros vamos a querer pagar intereses mensuales, entonces esa tasa anual se convierte en una tasa mensual. Nosotros vamos a comprar un vehículo y dentro de las condiciones nos dicen que hay una tasa anual financiado por una entidad financiera, pero vamos a pagar mensual. Entonces ahí tenemos que calcular cuánto es la tasa mensual dada la tasa anual. Normalmente es mensual para anual. Normalmente es mensual para anual. Normalmente esas son las operaciones.
pero podríamos nosotros poder tener otros periodos de tiempo, siempre y cuando, por ejemplo, podamos querer hacer algún análisis financiero particular en otros periodos de tiempo. Entonces podríamos tener a otros periodos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda aquí al respecto? No, porque es 4 trimestres. 4 trimestres. Si fuera cuatrimensal, tal vez sí. Es 4 trimestres. 4 trimestres, sí. Correcto. Sí. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos otros cálculos respecto a ello. Entonces, ya sabemos que nosotros podemos tener un cálculo proyectado, ¿no? Podemos calcular un valor futuro dado un valor presente, un valor futuro dado un valor anual. Podemos calcular un valor anual dado un valor presente, podemos calcular un valor anual dado un valor futuro, o podemos calcular un valor presente dado un futuro, podemos calcular un valor presente dado un anual. Entonces, para eso utilizamos las fórmulas en Excel, ¿no? Las fórmulas en Excel. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un valor presente de 15.000, la tasa de interés es 12 por 5 mensual, entonces el periodo son 10 meses. Como la tasa y el periodo tienen el mismo periodo de tiempo, entonces ahí no hay que calcular una tasa equivalente, entonces ahí no hay problema. Vamos a calcular por fórmula, la fórmula es esta de acá. ¿Cuánto sería el valor futuro? Entonces el valor futuro sería igual, ¿no? Igual. Sería el valor presente, es este de acá, multiplicado por 1 más la tasa, que es este de acá, y eso elevado a la n, sería al 0,94, elevado a la n, que sería n10. Entonces, el valor presente de 15.000 a una tasa de interés 12 por 5 mensual para un plazo de 10 meses, se convierte en un valor de 48.709,82, ¿no? 48.709,82. Ahora utilizamos el Excel. Para utilizar el Excel se hace así. Igual es el valor final, ¿no? Abrimos paréntesis, ponemos la tasa, tenemos la tasa, coma, el número de periodos, que son 10, el número de periodos que son 10, acá sería punto y coma, el número de periodos 10, y después tenemos que poner el valor del pago, que vendría a ser el valor actual. Pero como es el valor presente, el Excel nos pide que le pongamos negativo, ¿no? Porque si no le ponemos negativo, el valor sale negativo. Entonces le ponemos negativo, vamos acá al valor, acá, le ponemos nuevamente un punto y coma, y cerramos paréntesis, y ya tenemos el valor, ¿no? Ah, faltó acá por puesto este valor, 15.000. Ya está, ¿no? Entonces acá el valor futuro, vamos a ver acá, hemos dado malos comandos, vamos a colocar, el futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa, correcto, y elevado a la 10, correcto. Vamos a ver, para calcular el valor presente, ¿no? Entonces, el valor futuro es PF, abres paréntesis, la tasa. Esta es la tasa, 12,5 mensual. Periodo. Número de periodo sería 10, ¿no? Acá está. El pago, ¿no? Valor actual, ahora sí. Es este acá. Y esto debe dar ese valor, ¿no? Ahí está. Pero como ese valor actual, tengo que ponerle negativo, ¿no? Entonces, en esta fórmula, el valor es el valor actual, porque es el valor presente. Entonces, ahora sí nos da. Y en el valor presente le tengo que poner negativo porque el Excel nos pide que sea negativo.
Entonces, nosotros podemos calcular, ya sea por fórmula, bueno, en este caso la fórmula es sencilla, porque si nos vemos acá las otras fórmulas, ya hay otras fórmulas más complicadas, ¿no? Entonces nos hace complicado hacer eso. Entonces, para el caso de valor futuro, ¿no? Nuevamente vamos a hacerlo en el Excel, es igual, ¿no? Valor futuro, la tasa, aquí ponemos la tasa, punto y coma, el número de periodos son 10, punto y coma, la función pago no la ponemos, otra vez punto y coma, y el valor actual, que es el valor presente, sería este acá, pero con signo negativo, menos valor presente, cerramos paréntesis, ya está, ahí está. Entonces nosotros vamos a utilizar más el Excel para hacer los cálculos, porque justamente hay operaciones que son más complicadas. Cuando este tipo de matemáticas se utilizaban en los comienzos del nacimiento de la banca, ¿no? Los bancos, ¿cómo nacen los bancos? En algunos países, algunas familias, producto de sus actividades industriales, comerciales, tenían mucho dinero, inclusive tenían mucho dinero que el mismo Estado o digamos, país en cuanto a su gobierno, ¿no? Por sus actividades que tenían. Entonces, muchas veces las personas, las familias prestaban dinero al Estado, pero se dan cuenta que al prestarle dinero, luego de un tiempo, con ese dinero que prestaban y lo devolvían, no podían adquirir lo mismo que en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta del valor en el tiempo. Entonces, como tenían tanto dinero, que los que tenían ese tipo de situación, dijeron, ¿cómo hacemos para que podamos ganar más dinero? Entonces dijeron, ah, ya, entonces vamos a prestar dinero. Entonces ahí nacen los bancos. Entonces los bancos nacen con como un nuevo negocio para aquellos que lograron tener bastante dinero y podían hacerse mucho más ricos al respecto. Entonces, para prestar dinero y para cobrar los préstamos, tenían que calcular pues con las matemáticas financieras. Entonces había una gran cantidad de personas que utilizando, bueno, primero se tenían que hacer las tablas matemáticas, las tablas de matemáticas financieras. Las tablas de matemáticas financieras implica el poder tener un factor. Entonces, por ejemplo, acá el dato es el valor presente. Entonces, simulaban con una serie de intereses y una serie de periodos este factor que está acá. Entonces, yo tenía una tabla donde ponían n, el periodo, y tenía el interés. Entonces, en la intersección tenían el dato para multiplicar por el valor presente. Entonces, imagínense todo el tiempo que tenían que calcular para hallar la tabla de matemáticas financieras. Entonces, hacía muy complicado cada vez que había una operación, por lo tanto, las operaciones tenían que estar vinculadas o relacionadas a los valores que tiene una tabla financiera. Entonces, de esa manera se hacían los cálculos a mano, a mano. Pero ahora, como ya tenemos el Excel y las entidades financieras tienen sistemas que lo hacen, pues es mucho más viable. Veamos acá el caso 2. Tenemos un valor futuro a una tasa de 25.6% anual a un periodo de 25 años y vamos a calcular el valor presente. Entonces, para calcular el valor presente, por ejemplo, lo hacemos con la fórmula. Ahora la fórmula ya no es tan sencilla, ¿no? La fórmula dice que debo tener el valor futuro, es este de acá, multiplicado por, abro paréntesis, 1 sobre, otra vez, abro paréntesis, es 1 más la tasa de interés, que es anual, ya está. Todo esto elevado al 0,94, al número de años, que es 25, y cerramos paréntesis. Entonces nos sale 8.609.71. ¿Qué significa? Significa que el valor futuro de 2.568.795 a una tasa de 25.6 anual y en un periodo de 25 años, al valor presente es 8.609.71. Entonces, o dicho de otra forma,
El valor presente, 8.609.71, al cabo de 25 años se convierte en 2.568.795, ¿no? Y si esto lo hacemos con el Excel, para el caso de calcular valor futuro o valor presente, utilizamos la función BA, valor actual. Abremos paréntesis. Ponemos la tasa, que es 25.6, ¿ya? Punto y coma. El número de periodos, que son 25 años, punto y coma. El pago no, punto y coma. El valor final sí. El valor final es este de acá. Cerramos paréntesis. Entonces, como ahí también nos da negativo, acá en el valor final le ponemos negativo. Y ahí está, llegamos al mismo valor, ¿no? Entonces, acá también, en el Excel, en el valor de F, se coloca el signo negativo, ¿no? En el valor de F se coloca el signo negativo. Ya está. Entonces, de esa forma, hemos podido calcular cuánto sería el valor presente, dado un valor futuro de 2.569.795, al cabo de 25 años, a una tasa de 25.6 anual, ¿no? Ya está. Entonces, ahora veamos qué pasa cuando cambiamos de tasa, por ejemplo. Entonces, acá tenemos nosotros un valor presente, tenemos una tasa, y tenemos acá meses. Entonces, la tasa es anual, pero debe ser meses, 10 meses. Por lo tanto, esta tasa anual se pasa a mensual. Entonces, acá calculamos la tasa mensual. Es 1 más la tasa elevado. Como es mes a mes, vamos a radicar. Sería, en un año, ¿cuántos meses hay? 12 menos 1. Ya está. Entonces, ahora calculamos el valor futuro por la fórmula. Sería el valor presente por 1 más la tasa, que sería mensual, al 0,94 elevado a la cantidad de meses, que sería 10. Ya está, porque el periodo está en meses. 40.617.0. Quiere decir que 35.260 al cabo de 10 meses, a una tasa anual de 18.5, le corresponde 40.617.6. Y como son meses, nosotros hemos convertido la tasa anual a una tasa mensual, ¿ya? Ahora lo hacemos con el Excel. Para este caso de presente futuro, hemos visto que es el futuro. Abre paréntesis, la tasa mensual, punto y coma, número de periodos 10, punto y coma, otro punto y coma para poner el valor actual, pero como negativo, menos el valor actual o presente, cierre paréntesis, 40.617.60. ¿Eh? Ya está. Veamos otro caso. Tenemos nosotros un valor de 354.689, que es un valor futuro. Tenemos un valor mensual de 8 puntos, perdón, una tasa de interés de 8.60 mensual, pero vamos a calcular intereses en 5 años. Por lo tanto, esta tasa la tenemos que llevar anual. Entonces acá está, ¿no? 1 más la tasa, decimos 12 meses en un año, porque tenemos que potenciar, ¿no? Y ahora sí calculamos el valor de P. Entonces calculamos, el valor de P sería igual. Según la fórmula sería el valor presente, no futuro, perdón, el valor futuro, por, abre paréntesis, 1 sobre, abre paréntesis, 1 más la tasa anual, que es este acá, cierre paréntesis, al 0,94, elevado al número de años, que es este acá, y cierre paréntesis. Entonces sale el valor presente de 2.654.29. Quiere decir que si estamos en el año 5, el valor de 354.689 a una tasa de 8.5 mensual se convierte hoy día, valor presente, a 2.654.99, ¿no? Y si aplicamos el Excel, sería igual, valor anual, abre paréntesis, la tasa anual, número de periodos 5 años, pago no, valor final sí, negativo, valor final, cerramos paréntesis, ya está, 2.654.99, ¿no? 2000.
Veamos acá otro ejemplo. Vamos a ver. El valor presente, queremos calcular anualidad. Vamos a ver la fórmula Excel, la anualidad presente, ¿no? Ahí está. Ahí está la fórmula. Entonces, como nos damos cuenta, ya por la fórmula se hace un poco complicado, porque es multiplicar el valor presente por toda esa fórmula. Pero vamos a ver si lo hacemos. Bueno, primero nos está dando la tasa en años, pero el periodo es en meses. Por lo tanto, tenemos que calcular la tasa anual o una tasa mensual. Ahí está. 1 más la tasa elevada, como es mes, radical. En un año hay 12 meses. Entonces 1,93. Vamos a ver por fórmula. Sería valor presente multiplicado por, abrimos paréntesis, sería la tasa, abrimos paréntesis, que es multiplicado por la tasa, 1 más la tasa, elevado a 0,94 al número de periodos, esto dividido entre, abrimos la tasa, 1 más la tasa, que está acá, cerramos paréntesis, al 0,94 elevado a la n, que sería 8, y todo esto menos 1. Cerramos paréntesis, ¿no? Ahí hay algo que está mal, ¿no? Se dan cuenta que nos complicamos haciendo por la fórmula, es más complicado. Si lo hacemos por el Excel, sería, ¿no? Igual pago, la función pago es para calcular la anualidad, sería la tasa, que sería 1,93, el número de periodos, que sería 8, ¿ya? Y colocamos ahora el valor actual, porque es el valor presente. Valor actual de 45,861. Cerramos y ya está. Entonces acá en el valor presente le ponemos negativo. Entonces, el valor de 45,861 a un valor mensual, porque estamos calculando el valor A mensual, porque el periodo es en meses, ¿no? El valor presente hoy día de 45,861 equivale a 6.241,20 mensual por 8 meses, en 8 meses, a una tasa de 25,8 anual, que es equivalente a una tasa de 1,93 mensual, ¿no? Entonces vemos que ahí ya cuando la fórmula se complica, nos ayuda el Excel para hacerlo más sencillo, ¿no? Por eso es que utilizamos el Excel. Acá veamos, tenemos el valor futuro, tenemos una tasa mensual y tenemos años. Por lo tanto, cambiamos la tasa a años, ¿no? Cambiamos la tasa a años. La tasa a años, porque el tiempo es en años. Entonces, por el Excel, para este caso, dado un futuro, calcular una anualidad es la función pago. Pero en este caso sí es una anualidad. Acá sería una mensualidad, porque el periodo es meses. Mensualidad, anualidad, porque el periodo es años. Sería igual. La función pago, abrimos tasa, 142, punto y coma, periodo son 3 años, punto y coma, valor actual no, valor futuro. 15.400, pero negativo. 15.489. Cerramos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en 3 años, el valor de 15.489 equivale a 1.625,62 a una tasa mensual de 7,8% o a una tasa equivalente anual de 146,28. 146,28. Entonces, como nos damos cuenta, nosotros podemos utilizar las fórmulas del Excel para poder calcular según el circuito de las operaciones con el dinero, los cálculos según la matemática financiera, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar ahora para hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces acá dejamos algunos para que lo puedan hacer, de lo mismo, ¿no? Ok, entonces
Eso es para los cálculos según la matemática financiera, utilizando el Excel. Pero justamente esto mismo se va a utilizar cuando nosotros hagamos la aplicación en las emisiones de inversión de los proyectos. ¿Ok? Entonces, eso mismo se hace cuando se tiene que hacer los cálculos de interés, tanto de ahorro como crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ahorrar, ¿no? Ahorrar. Tengo un capital de 25,450. Tenemos una tasa anual de 18,65 anual, que esta es una tasa nominal. Y vamos a calcular los intereses en un año, ¿no? El interés es un año. Entonces, el interés sería el valor de el capital por la tasa de interés, ¿no? Entonces, 25,450 corresponde a una tasa de interés de 4.746,43. Entonces, el capital final sería igual al valor del capital inicial, que es el valor presente, más la tasa de interés y sería el futuro, ¿no? Entonces, cuando hay un ahorro, se supone que esta persona ganaría, al cabo de un año, ganaría 4.746,3 y su dinero se incrementaría a 30.196,43, ¿no? Se entiende que el valor presente es equivalente al valor final a una tasa equivalente de 18,75 anual de un año, ¿no? Ahí está. Entonces, igual también puede ser para el crédito. Para el crédito, por ejemplo, acá tenemos nosotros, ¿no? Recibimos un préstamo. Entonces, acá hay que poner un comentario, ¿no? Una tasa nominal será igual a una tasa efectiva en un periodo de un año. En un periodo de un año, la tasa nominal es efectiva. Más de un año puede haber algunos cambios y puede ser distinto. Entonces, por ejemplo, recibimos un préstamo. Este es cuando hacemos un ahorro, ¿ya? Recibimos un préstamo. Nos prestan 45.000. Ya está. Y estamos pagando por año 42,15. Voy a calcular la tasa mensual, ¿ya? Sería igual, para tener una idea. Sería, la tasa mensual sería 1 más la tasa elevado al 0,94 mensual. Entonces tenemos que radicar. Entonces en un año hay 12 meses. Y todo esto menos 1. Este sería la tasa mensual. Mensual. Ya. Entonces, vamos a revisar algo para ver un dato, ¿ya? 2,97 mensual. Y acá también voy a calcular la tasa mensual. Esto voy a poner por acá. Acá vamos a calcular la tasa mensual. Igual. 1,44 mensual, ¿ya? Entonces, normalmente los bancos por ahorro nos pagan máximo 9% anual. Normalmente nos paga 9% anual, ¿no? Entonces, si fuera 9% anual, ¿no? Si no era 9% anual, entonces, ¿cuánto ganaría? Entonces, vamos a poner acá una tasa anual de 9% anual. Y mensual sería, nosotros vamos a calcular mensual, sería 1 más esta tasa elevado al 0,94, 1 sobre 12, menos 1. Entonces,
9% anual, que es lo que normalmente se pagan por ahorros, equivale a 0,72 mensual, ¿ya? Entonces, en créditos, ¿ya? Para que tengan una idea, ¿ya? En créditos, vamos a mirar algo. Quiero mostrarles, ¿ya? Un ratito. Voy a mostrarles algo. Deja de compartir. Ahorita les voy a mostrar. Ahorita, ¿ya? Un ratito. Ya, ok. Ahora sí. A ver, voy a compartir mi pantalla. Entonces, acá estoy en Internet y acá voy a poner SBS, costo de créditos. Ya. SBS, costo de crédito. Doy Enter y acá me sale una opción. Dice, compara costo de créditos por tal del usuario. Y acá dice, compara costo de créditos, ingresamos acá. ¿Ya? Entonces, vamos a poner Lima, vamos a poner crédito, vamos a poner un crédito sencillo, tarjeta de crédito. Ya está. Selecciona las condiciones, crédito clásico, la más sencillo, cuota, la clásica. Entonces consultamos. Entonces, si nosotros consultamos, nos damos cuenta que tenemos tasas anuales máximas, anuales, ¿no? Vamos a irnos por el banco más, que es 109,87. ¿Ya? 109,87. Recordemos, ¿ah? Acá está, banco de crédito, 109,87. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos al Excel. 109,87. ¿Ya? Ahora sí, compartimos nuevamente. Ya está. Entonces acá la tasa anual es 109,87. 109,87 anual. 109,87 anual. Anual. Y lo convertimos a mensual. Entonces, mensual sería 6,37% mensual. Es decir, el banco nos cobra por crédito, el más sencillo, el más barato, el banco de crédito, nos cobra 6,37 mensual. Pero cuando nosotros depositamos nuestro dinero, nos paga 0,72% mensual. Y estoy colocando una tasa que no paga el banco de crédito, sino lo paga una caja rural, una caja de ahorro de crédito, ¿no? Mucho menos paga el banco de crédito. Entonces, esta diferencia de 6,37 menos 0,72, que es el spread del banco. Es lo que gana el banco por comprar y vender retail. Ahí. Entonces, los costos de créditos tienen una tasa mayor, anual, mensual, ¿no? Mayor. Y los costos de ahorro tienen una tasa mucho menor, mensual, comparando. 0,72 mensual y 6,37 mensual, ¿no? Entonces, ese es en el tema de las entidades financieras, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un crédito, por lo tanto, esta tasa es recontra baja. En el año tendríamos un interés multiplicado por 189, 18.967,5 y tendríamos que pagar este valor más los intereses, ¿no? Tendríamos que pagar 63.968, que incluye los intereses, es lo que se pagaría, ¿no? Se pagaría. Se convertiría de 45 que recibimos, tengo que pagar 63.967,5. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros capitalizáramos? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros no dejáramos de pagar? Si no pagaríamos el crédito cuando corresponde, sobre todo cuando es mensual. El monto del interés se suma al capital y se capitaliza, es decir, se vuelve a calcular los intereses. Entonces los intereses van aumentando progresivamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión y la recomendación?
Cuando tenemos crédito, tenemos que, primero, tener un crédito, una tasa de interés, un interés que sí se pueda pagar, con el incremento con el incremento, la disponibilidad de dinero que tiene uno cuando gana su dinero. Entonces, debe hacer un crédito con intereses que se pueda pagar. Y en lo posible, no pasarse ni un día de la cuota de crédito, porque pasado un día, capitalizan por un día o por los días que pasan. Entonces, siempre es hacer ese cuidado, ¿no? No dejar pasar, porque se va. Y la disposición de dinero por cajero, disposición de dinero en efectivo de cajero, es muchísimo más caro que el costo de solicitar un crédito por un, un ahorro, una cuenta de una entidad financiera. Es decir, si yo solicito un préstamo en entidad financiera, la tasa de interés es mucho menor que la tasa de interés que me cobra el banco cuando yo retiro de una tarjeta de crédito dinero en efectivo. El costo del dinero en efectivo de una tarjeta de crédito es mucho más caro que el costo de un crédito como tal, ¿no? Entonces, por eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, las deudas de tarjeta de crédito también tienen que ser pagadas antes de o el último día de la finalización del crédito, ¿no? Para que no haya ningún problema. Pero, ¿qué sucede cuando hay algunas otras operaciones diferentes a la tasa nominal, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un valor de 35.000 como préstamo, de valor presente, como préstamo, nos prestan 35.000. A una tasa de 35.6% anual, ¿no? Y el interés en un año vendría a ser 35.6 por 35.000. 12.460 es el interés por el año, a esa tasa de interés. Entonces esa tasa la utilizamos para calcular el interés. Entonces yo tendría que devolver 35 más 12.460, sería 47.460. Sin embargo, el banco, cuando nos hace un crédito, nos envía cierta documentación y nos cobra aportes. El tema del porte sería 130 soles. Pero también nos cobra un seguro de gravamen, ¿no? Que en este caso es 0.75%, que viene a ser del monto del préstamo, 35.000. Entonces quiere decir que, aparte de la tasa de interés, que es el costo del dinero que pagamos por el préstamo, se tiene que pagar 130 soles al año por portes y 262.5 por el desgravamen. El desgravamen es el costo que el banco contrata por si algo sucede con el crédito, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué vamos a pagar? Vamos a pagar el valor de 47.000 más el valor de 130 más el valor de 262. Y finalmente, es como si nosotros hubiésemos pagado un interés total de 47.852 menos 35.000. Y finalmente, si calculamos nosotros este valor de 12.852, calculamos ese valor de 12.852 entre el valor del préstamo, ¿no? Vamos a alegar que es 36.72%. Entonces, la tasa es 35.6 nominal, pero la tasa final es 36.72, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en las condiciones de crédito, nosotros conocemos la tasa que nos dice el banco respecto al costo del crédito, que es la tasa que hemos mostrado en el SBS, por ejemplo. Sin embargo, dentro del contrato del crédito hay otros conceptos adicionales, ¿no? Que son el seguro de desgravamen, portes, disposición, por ejemplo, por cajero, etc. Cada vez que utilizamos algunos otros productos financieros, el banco nos va cobrando, ¿no?
Voy a nuevamente a compartir mi pantalla para que les comente algo más. Un ratito. Voy a comentar nuevamente mi pantalla, voy a ir nuevamente al internet. Acá está. Entonces, si nosotros vemos acá dice TSA, ¿no? TSA. ¿Qué cosa es la TSA? Es la tasa de costo efectivo anual. Resulta que hace unos años, no hace muy lejos, los bancos, la SBS detectó lo siguiente, ¿no? Que los bancos, cuando daban un crédito a los clientes, colocaban una tasa efectiva, ¿no? Una tasa anual, una tasa de costo anual, una TCA, ¿ya? Una TCA. Esa TCA era simplemente la tasa del costo del crédito, ¿no? Entonces, pero había una serie de conceptos que se agregaba y que al final la tasa pues era mucho mayor a la tasa de costo de crédito que se daba, la TSA. Entonces la SBS hizo un estudio y determinó cuáles eran esos componentes que no deberían incluirse en el costo de crédito que aumentaba y solamente determinó, creo que un par de conceptos o tres, para que se incluya la tasa y tengan ahora la tasa de costo efectivo anual. Se supone que la tasa de costo efectivo anual debería incluir todos los conceptos que en ese momento cobraban adicional al costo del crédito. Sin embargo, los bancos han ido creando nuevos conceptos, ¿no? Conceptos de consulta de internet, consulta de disposición de cajero, etcétera, que digamos no son operaciones que deberían ser comunes y obligatorias, pero sin embargo cuando uno lo hace efectivo aumenta el costo. Entonces se supone que la tasa de costo efectivo anual ya incluye algunos costos administrativos que las entidades financieras ejecutan para hacer todas las operaciones de dinero, pero aún así, nuevamente los bancos han ido creando nuevos conceptos. Entonces el concepto de tasa efectivo corresponde a el concepto de incluir en el costo del crédito todos los costos que la entidad financiera va a cobrar, todos los costos. No solamente los gastos financieros que están incluidos en la tasa de costo efectivo anual, porque siempre el banco nos va a dar ahora por obligación la tasa de costo efectivo anual, haciéndonos creer que es la única tasa que se va a cobrar, pero sin embargo en los contratos vamos a dar cuenta que hay otras tasas que van a hacer que vamos a tener que revisar para que podamos nosotros saber si realmente pues es lo que pagamos, ¿no? Y justamente cuando se compara créditos, ahora lo vamos a ver, vamos a suponer que quiero eh, comparar el crédito del banco de crédito con el banco continental, un crédito. Ambos son el mismo monto, y de repente el banco de crédito nos da una tasa menor que el banco continental. Entonces nosotros vamos a pensar que el banco de crédito tiene un costo menor de crédito que el continental. Pero eso sí es que no miramos los otros conceptos adicionales que por el concepto de crédito se van a cobrar. Entonces, de repente el banco de crédito cobra por más portes, de repente cobra por más porcentaje de gravamen, y lo que cobra de más el banco de crédito comparado con lo que cobra de menos el banco continental, en la tasa efectiva resulta que el banco continental es menor que la tasa del banco de crédito. Entonces, ¿cómo se comparan los créditos? Se compara finalmente en función de la tasa efectiva, ¿no? Entonces se tiene que determinar cuánto es la tasa efectiva para poder decir qué entidad financiera es la más barata. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Entre varias opciones de crédito que se tiene que buscar cuáles son las más baratas en el tiempo y cuáles son las otras condiciones. Por ejemplo, aparece también lo que se llama un concepto que se llama periodo de gracia. Es decir, periodo de gracia significa cuántos meses te doy a ti para que no pagues, ¿no? Cuántos meses te doy a ti para que no pagues. Entonces uno puede escoger, ¿no? Un mes, 2 meses, al final, etcétera. Pero todo eso de ahí es simplemente la facilidad que no pagues. O sea, no es que no vas a pagar intereses. Cuando dicen periodo de gracia, lo que te están diciendo es no pagues tu amortización, pero sí te voy a contar los intereses y te lo voy a capitalizar. Entonces lo que hacen es no pagas la amortización,
te capitaliza el interés, no paga la amortización, te cobra el interés y recién ahí calculan el nuevo cronograma de pago y pagas todo. Es decir, el banco, por decirte no pagues 2 meses, no significa que cobre menos, no va a cobrar igual, solamente que diferido en el tiempo. Entonces el banco nunca va a perder, siempre lo que van a perder son los usuarios. El usuario va a decir, como estos 2 meses no voy a pagar, estoy tranquilo, ¿no? Estoy más tranquilo. No, en realidad tu costo va a ser mayor porque a mayor tiempo va a haber más costo que vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con las matemáticas financieras, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, nosotros aquí tenemos también algunos ejercicios que corresponden a los cálculos financieros, cuando se tienen diferentes periodos de tiempo, ¿no? Tasas anuales, tasas mensuales, ¿no? Y podemos utilizar las fórmulas que están acá para calcular, ¿no? Sobre todo calculamos el Excel, ¿no? Por ejemplo, acá es el cálculo de valor futuro dado un valor presente. En tiempo 8 meses utilizamos la tasa mensual. Entonces acá vamos a utilizar, según la fórmula, vamos a ver, tengo que considerar cuáles son las fórmulas en Excel. Luego esto lo vamos a utilizar para las decisiones de inversión. Ahí está. Entonces se trata de calcular un valor futuro dado un valor presente. Entonces, valor futuro presente sería la función BF, acá en Excel. Igual, BF, en un paréntesis, la tasa. Como el periodo es meses, la tasa sería mensual. Punto y coma, número de periodos, punto y coma, no el valor pago, sino el valor presente. Entonces, punto y coma, el valor presente acá se denota como valor actual, pero como estamos en Excel, dice que pongamos negativo para que salga positivo. Este valor, cerramos, ya está. Entonces, ¿qué significa? Que el valor presente de 125.000 soles al cabo de 8 meses es equivalente a 133.977.11 a una tasa mensual de 4,22, que es equivalente a 64,20 anual, ¿no? 20 anual. Entonces ahora calculamos el valor presente dado el futuro. Sería este de acá, la función BA. Acá lo hacemos con la función BA. Sería BA, en paréntesis, tasa mensual, porque el tiempo es meses, ¿no? Esta tasa. Número de periodos, 36. Pago no, valor final sí, negativo, menos este valor. Entonces, significa que el valor de 84.596 del futuro, llevado a valor presente, a una tasa de interés mensual de 3,23 mensual al cabo de 36 meses, se convierte en 26.905,25, ¿no? Se convierte en 26.905,25, ¿correcto? Entonces, de esa manera, podemos hacer estos simples ejercicios para poder nosotros aplicar el Excel, la fórmula Excel. Solamente es para practicar, porque luego vamos a hacer otro tipo de cálculo ahí, ¿no? Vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver este acá. Voy a cerrar. Vamos a abrir otro archivo para ver algunas operaciones, por ejemplo, la comparación de crédito, el costo de comparación de crédito y un cálculo de tasa de costo efectivo. Vamos a ver un ratito, por favor. Ya, voy a compartir otro archivo. Cerramos este acá. Ok, vamos a compartir. Ok, veamos. Voy a compartir la pantalla. Listo. Resulta que la empresa quiere hacer un préstamo, ¿no? Y tenemos dos alternativas, la alternativa del banco continental y la alternativa del banco de crédito. Entonces dice, la empresa solicita un préstamo de 25.000 soles por un plazo de 8 meses y el banco continental y el banco de crédito le propone las siguientes condiciones. El monto de préstamo en ambos casos, 25.000,
la tasa mensual, en este caso sería la TCEA, TCEA, que es lo que tiene que decir el banco, 3.85, y acá 4.20. El banco cobra 240 aportes al año, que cobra 144. Mantenimiento cobra 8.5 mensual, acá 5.6. El de gravamen 8.85 mensual, 0.46. Y acá el sistema de cómo calcula es la amortización mensual constante, y acá es el pago mensual, ¿no? Entonces, la idea es saber cuál es el costo de crédito que debemos escoger. Entonces, hagamos la evaluación del Banco Continental. Entonces, cuando tenemos un préstamo, tenemos que hacer un cuadro de servicio de deuda. Como la amortización, el sistema es pago mensual, entonces acá calculamos con la función pago cuándo se tiene que pagar, ¿no? Para el caso de Banco Continental se calcula con la función pago. Entonces, pago, la tasa de costo efectivo, el periodo de 8 meses, el monto del préstamo, 0. Ese es el pago. Entonces, eso significa que el pago en todos los periodos es lo mismo. Y los pagos incluyen la amortización y los intereses, ¿no? Entonces, acá tenemos el valor del préstamo en el periodo 0. Acá está. Son 8 meses. El pago es 3.690. Calculamos los intereses, que viene a ser la tasa de 3.85 por el valor del préstamo. Y calculamos la amortización, que viene a ser la diferencia de el pago menos los intereses. Acá en este sistema primero se calcula el pago. Entonces se calcula luego el interés y la amortización se calcula por diferencia. El portes es el valor mensual, ese valor entre 12. El mantenimiento es el valor mensual. Y el desgravamen es el porcentaje de el valor del mes, ¿no? Del monto de la deuda. Y acá tenemos el pago total. Entonces va a pagar 3.690 hasta 3.931. En el periodo 0 se recibió 25.000, por eso es que se pone negativo lo que se recibió. Y se va a pagar como positivo esto acá. Para el segundo periodo se paga lo mismo, se calcula el interés, pero del saldo de la deuda, se calcula amortización, otra vez los portes, otra vez mantenimiento, el desgravamen, el saldo, siempre del saldo que debe, el pago total, y este acá es el pago. Y así hasta el periodo 8. Entonces, en esta operación de deuda ha habido un flujo de dinero, que es este acá. Lo que recibimos, lo que pagamos en el primer mes, pagamos en el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, donde incluye las amortizaciones de los intereses. Entonces, este flujo, nosotros lo calculamos y nos sale una TIR de 4.88. Entonces, ¿cuánto fue el costo del préstamo? 3.85, pero la operación del flujo de dinero sale 4.88 mensual. Ese es el valor del costo del crédito. Entonces, para el banco de crédito dice que la amortización es mensual constante, amortización. Entonces, el préstamo es 25.000 entre 8, entonces la amortización es 3.125. Entonces, la amortización es igual, ¿no? La diferencia era que acá, para que nos demos cuenta, vamos a ponerlo con otro color. El pago es mensual, por lo tanto, el pago es amortización más interés. Entonces, acá es la amortización mensual. Entonces, la amortización es la misma desde el primer periodo hasta el final, ¿no? Entonces, acá, igual, se calcula el interés, ¿no? El interés según el costo del banco de crédito. Como ya tenemos la amortización, se calcula el pago, que es la suma, ¿no? Igual, los portes, que es el valor del banco de crédito, sobre 12, más el pago del mantenimiento, más el desgravamen, el total, ¿no? Y así para todo. Entonces, hemos recibido 25.000. Este es el flujo de dinero. Es el flujo de dinero. Y la tasa de interés, según el cálculo de TIR, 4.78. Entonces, sería mensual. Ahora, vamos a hacer un cálculo. Vamos a suponer que nosotros
no sabemos el valor de dinero en el tiempo. Entonces, ¿cuánto hemos pagado? Vamos a sumar. Solamente los pagos. Entonces, nosotros hemos pagado por el crédito 30.748 aquí. Y acá abajo hemos pagado por el crédito 30.383.3. Aparentemente, sin considerar el costo del dinero, solamente el valor de números, aparentemente el del banco de crédito sería el más barato. Y si comparamos nosotros la tasa de costo de crédito, el banco de crédito es más barato. Pero en este caso son coincidencias, no significa que siempre el valor de la suma de los pagos va a estar relacionado con el valor del costo de crédito relativo, no es así, ¿no? Entonces siempre hay que calcular en función de la TIR, que es el resultado final. Entonces acá decimos conclusión. La conclusión es que el costo de crédito más barato es el banco de crédito. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, se acepta el financiamiento del banco de crédito. Entonces eso es lo que tienen que hacer todos los bancos, ¿no? Tienen que hacer todos los bancos. Entonces de esa manera se hace el flujo del financiamiento. Ahora bien, en un proyecto de inversión, parte de la evaluación del proyecto de inversión viene a ser también el flujo financiero. Y el flujo financiero corresponde al servicio de deuda. Entonces, en un proyecto de inversión, el flujo financiero no se hace solamente con la tasa de costo efectivo de crédito, sino se hace con todos los otros elementos para tener una nueva tasa de interés. Ahora bien, esa tasa de interés efectiva de costo de crédito no se utiliza para evaluar el proyecto, se utiliza otra tasa. Entonces hay errores técnicos que, sobre todo los que trabajan en ingeniería, como no conocen de finanzas, entonces no lo pueden hacer. Entonces, la ingeniería económica no es porque es lo que tienen que hacer los ingenieros que trabajan en el proyecto de inversión. Lo que tiene que hacer es el área técnica especializada, en este caso el área de finanzas o el área de contraloría, que tiene que trabajar con el mismo equipo de ingeniería de la planta para juntos hacer la evaluación del proyecto, porque uno aporta los conocimientos técnicos y el otro aporta los conocimientos de costos, finanzas, contabilidad para hacer la evaluación, ¿correcto? ¿Alguna consulta, duda hasta aquí, caballeros? Muy bien. Sí, dime, Gustavo. Ah, ¿todo bien? Muy bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir, voy a hacer un alto a la grabación. Recording stopped. Vamos a tomarnos nuestro descanso de media hora, son 9:35, más o menos 10:05, regresamos para continuar con la segunda parte. Vamos a entrar ahora a lo que es la división de inversión, ¿ya? Ok, nos vemos en media hora.